Then, now, forever. Together. Drew McIntyre busca exorcizar los demonios del pasado. Este hombre es el enemigo público número 1 en Glasgow, Escocia. Dos grandes aquí buscando el premio grande de Monday Night Raw. Drew McIntyre está listo para la guerra. Si tú eres Damian Priest, debes capear la tormenta temprano. ¡Oh, no! El árbitro cayó contra la barrera de protección. Y aquí viene otro árbitro. ¡Es CM Punk! Golpe bajo a McIntyre. Garra al sur del cielo. CM Punk le ha costado mucho a Drew McIntyre. Cabalga, familia hispana, gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Mis buenos panas, acabamos de pasar por el PLE Clash at the Castle, Escocia, y fue de candanga con burrundanga. El universo sigue hablando de eso. Tenemos nuevas campeonas en pareja, nacida en esa tierra donde estuvo el evento. Además, una campeona de WWE que defendió con gallardía, un campeón intercontinental que se negaba a rendirse y una superestrella fenomenal que literalmente dijo eso, me rindo. Pero en definitiva es un evento que el universo de WWE recordará por muchísimo tiempo. Desafortunadamente hay alguien que quisiera borrarlo todo instantáneamente y es Drew McIntyre. Drew McIntyre estaba enloquecido. Tuvo una oportunidad por el campeonato mundial pesado contra Damian Priest y gracias a CM Punk la perdió. Luego del evento, amigos, estaba frente a su gente humillado, se volvió loco, culpó a todo el mundo, estaba realmente enardecido. Así que en el pasado episodio de Raw, Drew McIntyre llegó, obviamente, imaginábamos nosotros, camino al ring para hablar con el universo de WWE y seguir escupiendo toda esa rabia que sentía en su organismo por lo sucedido en Escocia. CM Punk. CM Punk. CM Punk. I can't do this anymore. Yo no puedo hacer esto, ya, no. Screw this company. Al demonio con esta compañía. I quit. ¡No! Renuncio. Esto no me lo esperaba jamás. ¿Qué? Dijo que renuncia, Drew McIntyre renuncia a WWE. Pero es que este hombre está metido en tremenda tormenta. Aquí cuando llueve no escampa. Amigos, pero como dicen por ahí, a rey muerto, rey puesto. El que se va de villa pierde su silla.
Y piensan que estoy hablando de Damian Priest, ¿verdad? Porque retuvo el campeonato mundial pesado en Escocia. No. Y me parece que nuestro campeón lo hizo de manera contundente. Pero estoy hablando de otra superestrella que regresa después de una lesión y que justamente perdió el campeonato mundial pesado en el escenario de escenarios WrestleMania. ¿Saben de quién hablo? En el pasado Raw tuvimos una sorpresa visionaria, revolucionaria. Así es, Seth freaking Rollins está de regreso. Y nadie más y nadie menos que el propio campeón mundial pesado, Damian Priest, salía a recibirlo para darle la bienvenida porque Rollins quiere recuperar el título que perdió en la vitrina de los Inmortales. Cuando tú primero tuviste este título, yo fui tu primer retador. Y en ese momento, en ese punto, tú me venciste porque tú eras mejor que yo. Tú lo hiciste y eras mejor. El tiempo ha cambiado. Ahora el sábado, sí, tienes razón, casi pierdo mi pierna, así que entiendo que la gente pensó que yo iba a salir esta noche, que iba a abandonar el título. Lo único que yo quiero abandonar es el hecho de que tú piensas que eres mejor que yo hoy. ¿Tú quieres saber qué tipo de legado quiero dejar, qué tipo de campeón yo soy? ¿Qué te parece esto? No te preocupes de escaleras, no te preocupes por maletines en Money in the Bank. ¿Qué tal si es Seth freaking Rollins contra Damian, el campeón Priest, por el título mundial? ¡Ay, la me se atrapó en la uña! ¡Sin atajos, derechito! ¿No estás hablando en serio? Es una trampa, tus panas van a salir a brincarme por la espalda. De esto se trata esto, yo te conozco. No, nadie va a salir, ni siquiera saben que estoy aquí. Esto es entre tú y yo, hombre a hombre, simplemente decir sí o no. ¿Quieres una oportunidad por mi título mundial o no? Bueno, si es así de simple, entonces yo acepto tu reto. Pero solo recuerda esto, Priest. Mientras yo esté por aquí, este show siempre y para siempre será Monday Night Rollins. ¡Ja! Amigos, acaba de comenzar el programa y nos acaban de regalar un combatazo que se aproxima para Money in the Bank por el Campeonato Mundial Pesado. El campeón Damian Priest contra Seth freaking Rollins, que está de regreso con algo en la mente y es recuperar el título que perdió en WrestleMania. Mis buenos panas mayulleros, ahora es oficial. Damian Priest defenderá su campeonato mundial pesado de WWE contra Seth freaking Rollins en Money in the Bank. Bailame ese trompo en la uña. Dos superestrellas que han utilizado el contrato de Money in the Bank para capturar el oro del campeonato en el escenario más grande de todos. Chocarán en Toronto el 6 de julio. Pero la noche para Priest aún no había terminado. Tenía que manejar un asunto completamente diferente con sus hermanos de The Judgment Day y más específicamente la guarandinga que está pasando entre Liv Morgan y Dolly Dunn. ¿Alguien ha visto mi chaleco? ¿Tú has visto mi chaleco? No, y yo. Alguien, por favor. ¡Hola! Por favor, dame mi chaleco. Me gusta cuando mandas. ¿Quieres tú? Sí, Chaleco, quiero mi chaleco bueno. de vuelta. Sí, lo quiero. Solo si tú me lo quitas. ¿Estás nervioso? Yo te ayudo un poquito. ¿Qué te pasa? Estaba agarrando mi chaleco. Ella tiene mi chaleco. Agarra tus cosas y ve a la casa club. Liv, ¿podrías dejar a este pobre tipo ya tranquilo? No quiere tener nada que ver contigo. Yo creo que él quiere todo conmigo.
Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas, y otro que también está realmente iracundo estos días es Chad Gable, que vuelve a perder esta vez por quinta vez una oportunidad por el campeonato intercontinental, esta vez frente a Sami Zayn en Clash at the Castle. Y él dice, es que yo no tengo la culpa, tengo que cargar el peso muerto de estos tres que siempre están conmigo. Otis no sirve para nada, dice él. Maxine es una Barbie devaluada, dice él. Y Akira Tozawa vuelve a pedir el día libre para no ir a Escocia. Un poco de por favor, hay que respetar al maestro. El maestro estaba realmente iracundo y fue a hablar con Adam Pearce para decirle, quiero otra oportunidad por el título intercontinental. Yo no perdí, perdieron esos tres gafos. Sin embargo, Adam Pearce le dice, creo que vas a tener que pasar al final de la fila. Yo al final de la fila, yo soy Chad Gable, un poco de por favor, que yo soy un olímpico. Búscame la competencia que te dé la gana, que yo lo voy a desjuañingar. Y le dice el gerente del programa, ¿cómo es que reza el refrán? ¿Quieres postre? Coge tu flan de coco. Pero a él no le dieron flan de coco, sino flan de puños. Porque justamente Adam Pearce decide enfrentar a Chad Gable con Braun Strowman, mi madre. Es el momento que esperaba el maestro Gable para tumbar ese árbol. Vamos, viene por más, viene con el impulso y... ¡Ay, Dios mío, no! ¡Oh! ¡Qué impacto contra la lona portentoso para la victoria! 1, 2... ¡Ay, 3! ¡Pobre Gable! Pero si acaso podría cualquier ser humano aguantar más que eso. Aquí está el ganador, Braun Strowman. ¡Tú! ¡Y tú! ¡Vengan aquí! ¡Para acá! Por favor. Mira, Maxine apenas puede caminar. ¡Que huele entonces, pero que se suba! ¡Venga aquí tú! ¡Aquí mismo, ahora! ¡Otis! ¡Quédate ahí! Ahora le toca a él. Que lo no. Tozawa, no te... ¡Ey! ¿Qué es? ¿Pero quién se cree este tipo que es? Deja que se defienda Tozawa solo. ¡Ay! Muy bien. ¿Qué vas a hacer ahora, Chad? Ah, tú lo vas a defender. Tú lo vas a defender ahora. Pero qué tipo tan desvergonzado, de verdad. Qué imbécil. Por favor. Yo no puedo aplaudir lo que estoy viendo, jamás. Pero hay que entender a Gable. ¡Para la calle te vas! ¡Arranca de aquí como sea! No te encantas hacer el gusanito. Vete haciendo el gusanito. Apenas puede caminar, le quita la muleta a una mujer que... Por favor. Que se vaya haciendo el gusanito. ¡Ay, Dios mío! Lo bloqueó del pestrozón. A mí se me acaba de caer la quijada. Otis, despierta, hombre. Pero un momentito, estamos hablando de Akira Tozawa, no estamos hablando de ningún alfeñique. Este hombre fue campeón 24/7 como 300 veces. Él sabe defenderse. Otis, no te metas en eso. ¡Otis! ¡Ay, al fin! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Eso es lo que tiene que pasar! ¡Por favor! Otis, fue tu compañero de equipo. Fueron campeones en pareja. Campeones en pareja, nada. Recuerda lo que hizo por ti. Destroza al hombre que se lo merece. Demasiado lejos ha llegado. No lo hagas, Otis. No puedo creer que se salva una vez más. Chad Gable no se merece esa misericordia. De verdad que no, mira para allá. Mira, Mono sabe para lo que trepa. Él sabe que si se mete con el maestro Gable lo va a sacar de la agrupación y va a quedar pelado, sin nada, en cero. Oigan, ¿qué estás haciendo poniéndome las manos encima? ¿Quién te dijo que podías hacer eso? Y estoy harto de tu basura, Maxine, con todo ese drama todo el tiempo haciéndote el centro del universo. ¿Y qué estás haciendo tú? Empacando. Nos vamos. ¿Para dónde van? Somos una familia, no se pueden ir. Se acabó.
Ustedes nos dicen cuándo se acabó. Yo digo que se acabó y es porque ustedes se acabaron. Se acabó, están suspendidos, están votados, se acabaron. Ya, no los quiero ver más. Yo soy todo, yo soy gigantesco y yo voy a hacer algo grande por mi cuenta, yo solo. Yo voy a ganar Money in the Bank. Y yo voy a hacer algo que ese fracasado de Otis nunca puede hacer. Y no pudo hacer. Yo voy a canjearlo y me voy a convertir en campeón mundial. México, prepárate. WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo al LA Knight, Rey Mysterio, la pesadilla americana Cody Rhodes, el sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Mis buenos amigos mayulleros, ahora con Clash at the Castle Scotland en el espejo retrovisor, el universo de WWE se monta en el carro camino ¿hacia dónde? Hacia Toronto, bueno, o en el barco, o en el avión, como quieran llegar ahí, ¿verdad? El evento es Money in the Bank. Así que hay que prepararse. Y para eso comenzamos en el pasado Raw con sendos combates clasificatorios para las dos luchas de escalera de Money in the Bank, del lado de las mujeres y del lado de los hombres. Vimos una triple amenaza clasificatoria de Candanga con Burundanga del lado de las mujeres. Zelina Vega de LWO, Kiana James, quien acaba de llegar a WWE después del draft 2024, enfrentadas a la ganadora de Money in the Bank del año pasado, Io Sky, la genio de los cielos, que dice, bueno, si yo quiero que Damage Control sea otra vez una potencia en WWE, voy a ser una líder, por ejemplo. Y fue exactamente lo que hizo, amigos. Voló y de alguna manera da un paso más hacia... No, un paso no. Sube un peldaño más hacia el maletín de Money in the Bank. La maga de los cielos clasifica para la lucha de escalera femenina de Money in the Bank. Del lado de los hombres, otro combate increíble. 3 consagrados. Finn Balor, nuestro primer campeón universal y parte de The Judgment Day. Además estaba el maestro de la 619, miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio y Jeet. Main Event Jey Uso. Otro combate increíble de triple amenaza, pero la pregunta era, ¿quién daría un paso más cerca del maletín de Money in the Bank? Viene postre. Coge tu flan de 1-9. ¡Están a descuento hoy! Y el 6 no, porque es el número de la mala suerte. Y viene por el aire, viene por el aire, viene por el aire. Increíblemente la destreza de Rey Mysterio. Bueno, esto es al cuadrado, esto es al cuadrado. Conecta a ambos, Rey Mysterio cabalgándose a la victoria. ¿Cómo este hombre se crece? ¿Cómo este hombre puede seguir haciendo lo que hace frente al universo de WWE? Solo hay un Rey Mysterio. Por favor, pero hay que ser bien. Mira. Su propio hijo para colmo. Impacto de la costa para su propio hijo. ¡Qué horror, digo yo! JD McDonagh, Carlito. Pero esto es ridículo. Bueno, ya sabemos quién no va a ganar. Son reglas de triple amenaza, además. Claro, no hay lo descalificación olviden. alguna aquí por ser triple amenaza. Ya. Se subió la gata a la batea. Y el monstruo también. Empiecen a correr. Y al que le encanta perseguir a The Judgment Day. Empiecen a correr. El Chuchu Train se los va a llevar a todos. Corran. Venían a proteger a Finn. Bueno, ya sabemos quién no va a ganar. El Misterio está fuera. Mira cómo se tambalea. Mira, la bajita. Ay, no hubo continuidad. Le mete directamente la bota, la barbilla. Hay enganche de pierna. 1, 2, sí. Dice que no, Finn Balor. Mosca, Finn. Hay separación, Finn. No hay lanza, le sacó punta. Slim Blade, papá. No, Rey Mysterio está de regreso. ¿En serio? De verdad que este hombre es... ¿En serio? Él es lucha. ¡Oh! Mira cómo usa el cuerpo de uno para castigar al otro. ¡Al esquinero! Este Rey Mysterio es de película de mentira. Como yo lo desenreda y va a ser su víctima para el Club de Gran. Se ha aguantado tanto, pero viene por ahí más y sí, parece ser este el final. Club de Gran directamente. El trabajo de The Judgment Day funcionó. Planchazazo, Dios mío, del otro ángulo. Se lo lleva. 1, 2. Y le acaba de
de robar la victoria a Finn Balor. Jey Uso es el ganador y es el hombre que acaba de clasificar para Money in the Bank. Este muchacho sigue subiendo, subiendo y subiendo, y creo que definitivamente va a llegar a la tierra prometida si consigue ese maletín de Money in the Bank. Oh, sí. Pero bueno, se lucieron todos. De hecho, Finn Balor estuvo a punto de vencer en el combate, pero no se dio cuenta que del otro ángulo, del otro esquina, iba a brincar justamente este hombre con su plancha sapo. Bien por él. Mira, puede saborearse el maletín de Money in the Bank todavía. Recuerdo el momento en el que dijo que ese era su objetivo, que era su próximo paso, y ahora casi lo tiene en la mano, por decirlo de alguna manera. Ya la oportunidad está ahí. Primero aparece Dominic Mysterio para impedir que su padre gane por razones que todos entendemos. Se gana el impacto de la costa, aparece el resto de The Judgment Day, excepto el campeón mundial pesado y Mami, que no está aquí. Y aparece luego el monstruo. Estos yo creo que llegaron directamente a la China y no piensan regresar. Así de rápido corrieron. Y no los culpo por eso, pero claro, maestría en el vuelo de parte del gran Finn Balor. Pero inesperadamente no tenía mucho más que decir al respecto. fue cuestión de segundos. Mira esto, ya tenía el enganche, uno, y no llegó a dos. El 2 llegó con la plancha de main event, Jey Uso. Bueno, amigos, y de esta manera comienza a solidificarse un cuadro que será de seguro extraordinario. La primera superestrella que se prepara para el robio, el asalto, el atraco. El main event, Jey Uso. Y familia, las triples amenazas continúan. Strowman, Gable, Big Bronson Reed habrán de enfrentarse para ver quién se une a Jey Uso a Money in the Bank. Y claro, están buscando maletín o un chitletín. Eso está por verse. Amigos, y celebrando con la audiencia presente en Corpus Christi, el universo con brazos al aire no solamente celebra a Main Event Jey Uso, yitean con él, sino que yitean la acción de WWE a casa llena nuevamente por todos los caminos de este maravilloso planeta. Qué increíble el fenómeno global que es WWE. ¿Qué pasó?
Estamos aquí